Padre, nuevamente nos acercamos a ti con el deseo vehemente de poder comprender tu palabra y no solamente comprender tu palabra, vivir de acuerdo a ella. Lo necesitamos, cada día necesitamos de la leche espiritual no adulterada. Ayúdanos a comprender por el poder de tu Espíritu cada vez más tu palabra y de esa manera vivir de acuerdo a tu voluntad y un día poder presentarnos delante de ti y escuchar esas palabras: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y para eso es necesario que nosotros atendamos a tu palabra. Ayúdanos cada día a comprenderte mejor, porque la Biblia, la suficiente escritura, es tu palabra. Vivimos de acuerdo a ella. Padre, esto no es posible si no lo rogamos en los méritos del único, del verdadero, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, yo quiero entrar de lleno al capítulo que nos corresponde en esta mañana, y es el capítulo 25. El capítulo 25 tiene que ver del matrimonio, y el matrimonio como la institución más importante que Dios ha dejado en este mundo. Debemos poder comprender qué es lo que quiere Dios con respecto al matrimonio, qué es lo que Dios enseña en su palabra pensando en el matrimonio. Y es que nosotros estamos en una sociedad en donde el matrimonio ha sido socavado, los principios bíblicos con respecto al matrimonio han sido socavados, y el matrimonio ha sido estorbado de muchas maneras, ha sido mal interpretado, y nosotros vemos en la sociedad que el matrimonio no es honrado. Nuestro Dios es el que ha instituido el matrimonio, lo vemos allí en Génesis, y como Él lo ha instituido, el matrimonio es honroso, es una institución solemne. Debemos poder mantener en alto la honra del matrimonio. Y hay principios que nos ayudan a entender el matrimonio y a poder mantener la honra del matrimonio como Dios quiere que nosotros la mantengamos. Y es que el matrimonio honroso nos presenta por lo menos tres principios básicos. Dios nos presenta en las Escrituras tres principios básicos que nos ayudan a mantener el honor del matrimonio, a mantener en alto el matrimonio. Y eso es lo que la declaración de fe que nosotros entendemos, que nosotros llevamos en nuestra iglesia, entiende del matrimonio. Entendamos que la declaración o la confesión de fe que nosotros manejamos, la de Londres de 1689, lo que nos quiere expresar es un compendio de doctrinas esenciales, fundamentales y algunas otras que pudiesen ser generales, que nos ayudan a entender de una manera práctica, de una manera sistemática, de manera que nosotros podamos comprenderlo de una manera más potable, que sea fácil al paladar del creyente de a pie. No todos aquí de alguna u otra manera somos teólogos en todo el sentido de la palabra, pero hacemos teología, y para nosotros poder entender lo que la Escritura nos enseña de una manera más fácil, debemos poder tener una declaración. Eso nos ayuda a poder entender la palabra de Dios de una manera más fácil, más adecuada. Y al hacerlo así, pues entonces podemos vivir de acuerdo a la palabra. La voluntad de Dios. ¿Por qué nosotros estudiamos la palabra de Dios? Porque queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Piénsese de esta manera. Resulta que usted quiere agradar a alguien, pero no encuentra la manera de agradarlo porque no entiende el pensamiento de esta persona. Resulta que cada iglesia que dice ser cristiana, o que haya un movimiento pseudocristiano en la sociedad, de alguna u otra manera dice querer entender la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a ella. Pero cuando nosotros no interpretamos las Escrituras correctamente, entonces ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo saber que estamos agradando a Dios de la manera correcta? De la manera como Él lo desea, de la manera como Él lo expresa en las Escrituras. Y el matrimonio no sale de esta jurisdicción. El matrimonio
debe ser entendido a la manera de Dios para que nuestros matrimonios, aquellos que ya hemos conformado un matrimonio bíblico y aquellos que están en pos o en prole de conformar un matrimonio, puedan hacerlo de la manera correcta, puedan agradar a Dios dentro de una relación matrimonial. Y es por eso que el matrimonio es importante, y ya he dicho que hay 3 principios básicos que nosotros encontramos en las Escrituras con respecto al matrimonio. Es el principio de la sumisión mutua. En el matrimonio debe haber una sumisión mutua. No es que yo sea más que mi esposa, no es que mi esposa sea más que yo, o viceversa. No es que yo sea menor que mi esposa o mi esposa menor que yo, sino que debe haber una relación de sumisión mutua. Debe haber una sumisión mutua, y es que aquel que es cabeza del hogar debe someterse de una manera sumisa en ese rol que le corresponde. No sé si hasta ahora he sido claro. Quiero que usted me esté siguiendo en esta idea. Hay una sumisión mutua y la Biblia nos presenta el principio de la sumisión mutua. Sumisión mutua. Hermano, no se está proyectando. De la sumisión mutua. El marido se somete a su esposa en el rol que le corresponde de ser cabeza y líder de su hogar, y la mujer se somete a su esposo en el rol que le corresponde, sumisa a su esposo. Pero no solo eso, la Escritura no nos deja solamente con el principio de la sumisión mutua, sino que nos deja con el principio de que el matrimonio es una semejanza o es un arquetipo de la unión de Cristo con su iglesia. Ya tenemos 2 principios aquí importantes: sumisión mutua, pero el principio de que el matrimonio es una relación que muestra una relación más alta, más eterna, más trascendente, y es el principio de la unión de Cristo con su iglesia. Y es ahí donde nosotros podemos ver tanto el rol del esposo como el rol de la mujer. Nos queda más claro el rol del esposo y el rol de la mujer cuando pensamos en ese arquetipo de Cristo con su iglesia. En ese sentido, el hombre es como si fuese Cristo dentro del matrimonio, y la mujer es como si fuese la iglesia dentro del matrimonio. Y eso ya nos da tela para cortar en cuanto a lo que debemos hacer dentro de nuestro matrimonio. ¿Cuáles son las responsabilidades que como esposos tenemos dentro del matrimonio? Tercero, el principio del pacto. El matrimonio no solamente se muestra en cuanto a sumisión mutua, no solamente se muestra en ese arquetipo o en esa imagen de Cristo con su iglesia, sino que el matrimonio es un pacto. Es un pacto. Y veremos esto más abundante conforme vamos avanzando. Recordemos nuestro esquema básico a la hora de estudiar la declaración de fe, porque estamos tratando de estudiar lo que dice la declaración de fe. Y entiéndase bien, la declaración de fe no es una añadidura a las Escrituras, como quizá otras denominaciones o quizá otras sectas pudiesen darlo a entender con sus libros periféricos, con los libros que ellos amontonan dentro de su creencia. No. La declaración de fe no es una añadidura a las Escrituras, sino que la declaración de fe es un extracto de las Escrituras, condensado de las Escrituras, ordenado de las Escrituras, a través de tópicos o de temas. El tema del matrimonio es un tema que la declaración de fe toca y que es importante en la vida y práctica de la iglesia. Si una iglesia ha de ser una iglesia bíblica debe poder entender el matrimonio correctamente, porque el matrimonio es la base, es la esencia de las iglesias y la esencia de la sociedad. El matrimonio es la esencia, la base de la iglesia, de las iglesias, y la esencia o la base de la sociedad. Matrimonios fuertes crean sociedades fuertes, matrimonios fuertes crean iglesias fuertes.
Nuestra confesión de fe, el esquema que nosotros vamos a tomar es base bíblica, claro está. Sin las Escrituras nosotros no podemos aceptar ninguna enseñanza. Si las Escrituras no dicen algo con respecto a una enseñanza o a una doctrina, no lo aceptamos. Debe haber una base bíblica. Segundo, ¿qué dice la declaración confesional que han dicho nuestros hermanos a lo largo de la historia con respecto al matrimonio? ¿Cuál es ese entendimiento que nuestros hermanos a lo largo de la historia han tenido de la Biblia con respecto al matrimonio? Eso es la confesión. Y tendremos una pequeña discusión. El esquema, párrafo 1, regla monógama del matrimonio. Ya hemos visto tres principios, y quiero que usted se vaya en este día con esos tres principios. Si usted entiende estos tres principios de una manera básica, de una manera sencilla, usted puede abundar en cuanto al matrimonio y puede explorar acerca del matrimonio. Párrafo 1, regla monógama del matrimonio. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto al matrimonio? ¿Es un matrimonio polígamo o es un matrimonio monógamo? ¿Y eso desde cuándo se instituyó? Porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento que hay poligamia, pero ¿realmente Dios estaba de acuerdo con eso o simplemente lo permitió? Párrafo 2, los propósitos del matrimonio. ¿Por qué el matrimonio Dios lo instituyó? ¿De qué manera lo instituyó? Y párrafos 3 y 4, los cónyuges lícitos en el matrimonio. Como creyentes, ¿con quién he de casarme? ¿Cómo he de casarme? ¿Qué cónyuge o qué persona debo ser yo a la hora de querer un matrimonio, de afrontar un matrimonio? ¿Cómo debo presentarme yo como hombre o como mujer a la hora de aceptar un matrimonio? ¿Por qué incluir el tema del matrimonio, algo de la vida y práctica, en un estudio doctrinario como es la confesión? Se preguntará usted. ¿Por qué es importante dentro de la compilación de enseñanzas que nosotros encontramos en la confesión de fe? ¿Por qué es importante incluir un tema práctico de la vida, de la práctica del creyente dentro de la confesión de fe? Bueno, la razón es debido a que la vida del ser humano, la vida del creyente, de alguna manera se ve caracterizada o está dentro de la vida y práctica de un hombre, está el matrimonio. Y eso, como ya lo vimos, como una base importante para la sociedad, de la iglesia y de la sociedad. Tanto en el siglo XVII como ahora, hay violaciones del santo matrimonio. Y yo creo, y la confesión está de acuerdo conmigo, que el deber de cada iglesia es poder enderezar lo que está torcido con la palabra de Dios. La iglesia debe corregir esas falencias que hay en la sociedad y dentro de la iglesia. ¿Y qué mejor lugar para comenzarlo a hacer que desde nuestra confesión de fe? Nuestra confesión de fe debe poder abordar estos temas. ¿Por qué? Porque ya vimos que nuestra confesión de fe, ¿qué es? Esas primeras instrucciones que cada creyente debe poder tener si se va a ser parte o miembro de una iglesia bíblica, importante. Además, en la vida de la iglesia hay muchos problemas en cuanto a este tema. Aún los creyentes ni siquiera entienden qué es el matrimonio y cómo debemos vivir en esta relación, en esta institución. No lo entendemos. Comencemos por dar una definición del matrimonio. Dar una definición correcta, bíblica, de qué es el matrimonio. Para muchos el matrimonio es un convenio, es un negocio. Para la sociedad pudiese ser: tú me das, yo te doy, entonces estamos de acuerdo. Y hay una historia que cuenta un hombre con respecto al matrimonio, y es que un par de personas, al contraer matrimonio, hicieron un montón de estipulaciones para que el matrimonio funcionara. ¿En qué momento iban a sacar el perro? ¿Quién iba a manejar las finanzas?
con cuánta regularidad iban a mantener relaciones sexuales. Y todo esto en una larga lista que llevaron a un tribunal. Pero esto no garantiza la felicidad dentro de un matrimonio. Esto no garantiza que delante de nuestro Dios nuestros matrimonios van a ser un impacto para la sociedad. Y más que eso, que nuestros matrimonios verdaderamente van a darle gloria a nuestro Dios. Lo que realmente va a garantizar que nuestros matrimonios van a traer mucha gloria a nuestro Dios es entender el concepto bíblico del matrimonio, lo que Dios piensa con respecto al matrimonio. Y no solo eso, sino someternos a esas verdades. Porque usted pudiese entender una prescripción, pero no vivir de acuerdo a esa prescripción. Debemos voluntariamente, como creyentes, amar la ley de Dios y vivir de acuerdo a esa ley. Comenzando por la definición del matrimonio, un matrimonio es un pacto de compañerismo. Es un pacto de compañerismo. ¿Y qué es un pacto? Pues es un compromiso divinamente regulado. Un pacto es un compromiso divinamente regulado. Dios regula ese pacto. El matrimonio debe ser un pacto porque la unión de Cristo con su iglesia tipifica eso. Cristo ha hecho un pacto con su iglesia. Y si nosotros vamos a mostrar a la sociedad qué es un matrimonio, pues debemos poder llegar a la médula, llegar al principio, y el principio, como ya vimos, o por lo menos uno de los principios del matrimonio, es que el matrimonio es que esa muestra, esa semejanza de Cristo con su iglesia, y Cristo con su iglesia se ha comprometido. Digamos ahora que solo hay matrimonio cuando hay un pacto público con testigos e intercambio de señales ante una autoridad civil o eclesial. No creemos que deba considerarse el matrimonio de hecho sin estos requisitos. Si usted simplemente se presenta y esto puede ser interesante y hasta chistoso, si usted solamente se presenta como algunos lo hacen en Las Vegas y ante un no sé qué será y trata de hacer un matrimonio, no sé si usted ha visto la parodia de esto, en Las Vegas van y supuestamente se casan en una noche y ya es matrimonio, pero no, lo que un matrimonio refleja es el pacto de Cristo con su iglesia y ese pacto debe ser a través de autoridades. En primer lugar, Cristo, ¿delante de quién se presentó? Del mundo. Y después, o más bien, en primer lugar, delante de Dios. Y en segundo lugar, delante del mundo, cuando Él murió en la cruz, para sellar ese pacto. Dios como testigo de ese pacto, el mundo como testigo de ese pacto, nosotros debemos reflejar eso. Un matrimonio delante de Dios y delante de testigos. Deben tener estos requisitos. Usted no puede creer que está casado si simplemente un amigo por allá que dice ser notario dice usted y usted se casan y ya son... No, ahí no hay un matrimonio, debe haber una autoridad o eclesial o una autoridad civil con respecto al matrimonio. Comencemos con esto, con la regla monógama del matrimonio. ¿Qué dice Dios con respecto al matrimonio? Debe haber poligamia, debe haber diferentes partes dentro del matrimonio, o el matrimonio es la unión entre dos partes. La base bíblica nos dice Génesis 2:24, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No sé para usted, pero para mí es interesante que la primera insinuación que nosotros encontramos con respecto al matrimonio es en Génesis. ¿Recuerda qué significa Génesis? Principios o comienzos. El matrimonio comienza en un principio, en los principios de las Escrituras. Y es ahí donde Pablo, como tratando de ejemplificar o mostrarnos qué es el matrimonio, va al principio.
porque el principio dice que dejará, ¿qué? Un hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a qué? A una mujer, y en ese momento, cuando son un matrimonio bíblicamente instituido, ¿qué significa eso? Que hay ¿qué? Autoridad, hay una autoridad que los ha casado, hay unos símbolos que ellos han traído al altar para comprometerse en pacto. Un matrimonio es un pacto, y como pacto debe haber una autoridad que legisle ese pacto. Deben haber personas que observan ese pacto, que entienden y de alguna u otra manera están de acuerdo con ese matrimonio. Pero el matrimonio comienza con este principio, el principio de que Dios une a un hombre y a una mujer para que sean uno en esencia, porque evidentemente son dos, pero en esencia delante de Dios son uno, una sola carne. Por eso el principio es que Dios quiere que los matrimonios sean ¿qué? Monógamos. El matrimonio es monógamo. Dice la confesión de fe en el párrafo 1, el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Y usted dice, bueno, entonces, ¿qué pasó en el Antiguo Testamento con respecto a los reyes? Bueno, la primera instrucción para un rey era que no debía amontonar para él, ¿qué? Ni mujeres ni riqueza, porque eso desviaría el corazón del rey. Y vemos las consecuencias detrás de eso. Cada vez que un rey amontonaba para sí mujeres o riquezas, su corazón se desviaba. El hombre más sabio, antes o después de Jesucristo, el hombre más sabio, después de nuestro Señor Jesucristo, Salomón, el hombre más sabio, ¿qué hizo? Amontonó riquezas, amontonó mujeres, ¿y qué sucedió con él? Se extravió en el camino. Al final de su vida nosotros vemos en Eclesiastés que el hombre de alguna manera se arrepintió, pero ¿qué trajo consigo? ¿Qué consecuencias trajo consigo el que él no hubiese cumplido el principio monógamo del matrimonio? ¿Qué trajo como consecuencia? Que su corazón se desviara tras la idolatría y que Dios tuviese que en algún momento que traer o juzgarlo por eso. Y por ende a la nación de Israel. No hay nada que discutir en este punto. Y aquí ya tenemos más que cuando nosotros vamos a la médula o al principio y cavamos en ese principio, extraemos varias verdades que son importantes. ¿Qué de la homosexualidad? ¿Qué dice el principio? ¿Dejará al hombre qué? Dios creó un hombre y una mujer. Si nosotros escarbamos un poco, ¿qué verdad encontramos aquí? Que la homosexualidad no es algo que Dios haya creado, instituido. Que la homosexualidad, como todo pecado, es un extravío de la verdad. Si usted va allí a Génesis, usted podrá decirle a quien dice que él nació homosexual, no, pero eso no es cierto. Si usted va a Génesis y encuentra a alguien que dice que el matrimonio homosexual es un matrimonio, usted dice, pero no, es lo que dice Génesis, no es lo que dice Dios. ¿Qué pensar de aquellos matrimonios, si es que se pueden llamar así, homosexuales? A la luz de las Escrituras, ¿qué son? Pues evidentemente no son matrimonios, porque un matrimonio se da entre ¿qué? Un hombre y una mujer en una unión de pacto, La homosexualidad es una monstruosidad en la Biblia, y la poligamia que se observa en el Antiguo Testamento
tenía algunas razones especiales para ser tolerada por los patriarcas en su momento, pero vemos más consecuencias negativas con respecto a la poligamia que positivas. Israelitas y reyes practicaban eso, pero me temo que hay consecuencias de eso. No hay poligamia tolerada hoy. Y si nosotros seguimos avanzando, no solamente hemos visto 3 principios del matrimonio y de lo que el matrimonio debe ser para que nosotros podamos honrar el vínculo matrimonial delante de Dios y mostrar a la sociedad que no hay desviaciones para con Dios, que en las iglesias bíblicas que creen en Dios, que entienden la verdad de Dios, no hay desviaciones con respecto a temas tan prácticos e importantes como lo son el matrimonio. Y el matrimonio, en primer lugar, ¿qué? Es un principio de sumisión mutua. Sumisión mutua. El uno al otro se someten en sus roles en particular. En lo que Dios les ha dado deben hacer dentro del matrimonio. Les ha ordenado deben hacer dentro del matrimonio. Segundo, el principio de ¿qué? La unión de Cristo con su iglesia. Y tercero, el principio del pacto, importante. Esa es la esencia del matrimonio, el núcleo del matrimonio. Pero nosotros vemos que la confesión nos presenta algunos otros esbozos de lo que el matrimonio debe ser, y el matrimonio debe ser monógamo, No solo eso, el matrimonio tiene propósitos específicos, y la Biblia los aclara. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Primera a los Corintios 7:9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que quedarse quemando. El matrimonio tiene propósitos. ¿El propósito de qué? De ayuda idónea. Dios quiere que el hombre no esté solo, le hace una ayuda idónea. El matrimonio fue instituido para la mutua ayuda del esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza sexual. 3 propósitos del matrimonio. ¿Cuáles son? Ayuda mutua y provechosa. Segundo, multiplicar una descendencia santa. Y tercero, la complacencia sexual. Esos son los 3 propósitos del matrimonio. Claro, cada matrimonio, por lo menos con respecto a los hijos, han de entender en qué momento pueden tener hijos, si realmente pueden tenerlos, bajo qué condiciones pueden tenerlos, porque es importante que un matrimonio entienda qué son los hijos dentro de ese vínculo matrimonial. No es tener hijos porque simplemente vamos a cumplir el propósito del matrimonio. Es igualmente insensato no tener hijos por las razones incorrectas que tenerlos y no criarlos en la amonestación y disciplina del Señor. No sé si me hago entender en ese sentido. Es igualmente insensato no tener hijos por las razones incorrectas que tenerlos y no criarlos en la amonestación y disciplina del Señor. Usted no simplemente puede tener hijos como un curí y creer que es que estamos cumpliendo la voluntad del Señor y dejar que esos hijos anden por la vida como... Dios nos dice que aunque es el propósito, debe haber responsabilidad dentro de la crianza de los hijos, importante. ¿Para qué? ¿Cuáles son los 3 propósitos del matrimonio? Quiero que ustedes me respondan. ¿Cuáles son los 3 propósitos del matrimonio? 1. Compañerismo mutuo y provechoso. ¿Por qué provechoso? No sé si se han hecho la pregunta. ¿Por qué ser ayuda idónea o tener un compañerismo mutuo es provechoso? ¿Por qué la unión entre un hombre y una mujer son provechosos para la sociedad? Piénsenlo por un momento. ¿Por qué trae provecho? Porque evidentemente hay multiplicación del género humano. Porque si un matrimonio cumple con las responsabilidades que Dios le ha dado dentro de ese matrimonio, una sociedad crece en principios, en moralidad. O sea que hay provecho.
No hay provecho cuando dos hombres se unen. No hay provecho cuando dos mujeres se unen. Solo hay provecho para la sociedad, solo hay provecho para las iglesias cuando un hombre y una mujer se unen en santo matrimonio y cumplen con sus roles dentro del matrimonio. Allí hay provecho. Primero, compañerismo mutuo y provechoso. Segundo, multiplicación de una descendencia santa, no del género humano, de una descendencia santa. Lo que quiere decir que el matrimonio se compromete delante de Dios. En el momento que tienen hijos, se comprometen delante de Dios que en sus esfuerzos, dentro de sus capacidades, dentro de lo que Dios le permite, esos hijos van a ser una descendencia santa. Tercero, ¿para qué? Deleite sexual. No hay otra manera en la que el hombre y la mujer puedan deleitarse sexualmente si no es dentro del matrimonio. Solo ahí hay una verdadera complacencia sexual, no fuera de los contornos del matrimonio. No hay otros propósitos más altos para el matrimonio en el mismo contexto de Génesis. Sí, reflejar la imagen de Dios y avanzar su reino. Reflejar el Evangelio de Cristo y avanzar su reino. Ese es el propósito más alto y la sombrilla que cubre estos tres propósitos. Reflejar el Evangelio y avanzar el reino de los cielos. También incluye el deleite sexual. Mis amados hermanos, quiero que ustedes tengan claridad con respecto al matrimonio hasta este momento. Matrimonios fuertes, como ya lo he dicho, crean iglesias fuertes. Matrimonios fuertes crean sociedades fuertes. Dios quiere, y siempre ha sido el plan de Dios, aunque el pecado lo haya estropeado, el plan de Dios siempre ha sido que los matrimonios reflejen el Evangelio, reflejen la esencia de Dios, reflejen el carácter de Dios, y que al reflejar el carácter de Dios podamos tener verdadera comunión y cumplir el propósito por el cual Dios nos dejó en este mundo, glorificarlo a Él y disfrutar de Él por siempre. Cuando hay matrimonios bíblicos, da gozo vivir la vida. Cuando hay matrimonios que glorifican a nuestro Dios, da gozo vivir la vida. Pero cuando no hay matrimonios que lo hacen, la vida se destruye. La vida se destruye. Cuando no hay matrimonios que glorifican a Dios, la vida se destruye. Y es una dura carga, un duro peso vivir así. Dios quiere de alguna u otra manera que nosotros tengamos gozo. Y ese gozo se extenderá por la eternidad cuando estemos con nuestro verdadero esposo. Se extenderá por la eternidad cuando ya no haya pecado y disfrutemos de Él por siempre. Pero por ahora, esto es un abrebocas de lo que nos espera. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo llevamos a cabo con esto? Pues de la manera correcta. La manera correcta es haciéndolo a la manera de Dios. A la manera de Dios. ¿Qué cónyuges lícitos hay en el matrimonio? ¿Con quién me debo casar? Es la gran pregunta de los jóvenes hoy. ¿Con quién me debo casar? Pastor, ¿con quién me debo casar? Bueno, la Biblia no calla ante esto. Y esto debe ser importante para ustedes jóvenes. Tengan cuidado con la persona que escogen a la hora de casarse. El matrimonio no es mero sentimentalismo. El matrimonio no es romanticismo. El matrimonio debe ser una decisión consciente para que usted pueda entender cómo glorificar a Dios dentro de ese matrimonio, para que usted pueda llevar a cabo eso, el deseo que debe haber en el creyente, glorificar a Dios. Así que tenga cuidado. Y aquí solamente la declaración nos presenta algunos principios de qué es lo que debemos hacer. Hay que hacer uso de la sabiduría que el Señor nos da para escoger un buen cónyuge, entendiendo que primeramente yo debo ser ese cónyuge.
No esperar, bueno, ¿con quién he de casarme? Primeramente debo mirarme, yo soy ese hombre o esa mujer con el cual un hombre o una mujer cristiana se casarían. Un principio general. 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Hay varias cosas importantes dentro de escoger un buen cónyuge, pero básicamente usted debe entender y usted debe saber si ese cónyuge que usted escoge o ese hombre que usted está mirando o esa mujer que usted está mirando realmente son creyentes. Usted debe observar su vida, su fe, su piedad debe ser observable. Usted no puede precipitarse en esta decisión si en primer lugar usted no entiende que esa persona a la que usted está deseando o a la que usted quiere cortejar como hombre no es creyente. Y eso se ve en la vida práctica, en el diario vivir. Tómense el tiempo, jóvenes, de poder observar con quién se han de casar. Observar. Y la vida piadosa se ve. La vida piadosa se ve en el cotidiano, en el constante diario vivir. Tengan cuidado con tal de que sean el Señor. Este principio es importante. Usted debe casarse con alguien que sea ¿qué? Creyente. No busque en un bar lo que no va a encontrar. Usted encuentra, o si el Señor lo tiene para casarse, usted va a encontrar a su cónyuge dentro de los contornos de la iglesia. No creo que lo vaya a encontrar en un bar, en una discoteca, en la universidad, donde evidentemente hay mucho paganismo. Usted encontrará a su cónyuge dentro de la iglesia y usted debe creer que Dios, si Dios quiere que usted se case, tiene un hombre o una mujer para usted. Espérelo pacientemente, confiando en el Señor. Usted tiene que hacer uso de su sabiduría, claro que sí, pero usted espera en la provisión del Señor. Según a los Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué nos dice la declaración de fe? Pueden casarse lícitamente toda clase de personas, hombre y mujer, capaces de dar un consentimiento en su sano juicio. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse ¿en quién? En el Señor, en el Señor. Y por tanto, los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos. Si usted dice ser un verdadero creyente, usted vive de acuerdo a esa verdad. Y en esto que es práctico, con respecto al matrimonio, usted debe casarse en el Señor. No se pueden casar con incrédulos o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que sean malvados en sus vidas o que sostengan herejías condenables. Mis amados hermanos, es tan ilógico como lo vemos en esta imagen. Un hombre vivo con una mujer muerta o viceversa, o una oveja con una cabra. No funciona. Usted no puede casarse con alguien que no es creyente, porque ¿cómo podrán andar juntos? Ahora, si usted es creyente y ya está dentro de un matrimonio mixto, y con mixto quiero decir que su cónyuge no es creyente, la Biblia nos dice, quédese así, trate de ganar a su esposo con su fe, o a su esposa con su fe. Sométase a la palabra de Dios y el Señor a su tiempo, a través de su testimonio, pues podrá dar a conocer esas verdades del Evangelio a ese cónyuge o a esa cónyuge que no son creyentes. Pero no se meta en un matrimonio de antemano
con un no creyente. Y si usted joven en este momento está coqueteando, o usted joven está coqueteando con un hombre o una mujer que no son creyentes, deje ya esa relación, deje ya esa relación, porque Dios es categórico. Con Dios no hay grises, o es blanco o es negro. Y usted dice ser creyente, entonces usted obedece la palabra de Dios. Los cónyuges lícitos en el matrimonio, párrafo 3, un principio general. ¿Debe ser expulsado de la membresía de la iglesia un hermano que se case con un inconverso? Sí, porque está violando un mandamiento del Señor que compromete públicamente su honra como su Señor. Usted dice tener una comunión íntima con Dios. Usted dice que Jesucristo es su Señor. Debe someterse a su señoría por completo. ¿Debe asistir a esa boda los hermanos si el expulsado los invita? No. Para mostrar su aborrecimiento por el pecado deben tratarlo como si fuera inconverso. Levítico 18:6 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Primera los Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni se nombre entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. El matrimonio no debe contraerse, según estos textos, en los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra. Hermanos próximos, quizá primos muy próximos, primos hermanos, evidentemente no entre padres e hijos. Ni puede tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas puedan vivir juntas como marido y mujer. No estamos exagerando con esas leyes en el Antiguo Testamento sobre la consanguinidad prohibida en el matrimonio. No. ¿Por qué? Porque el texto en 1 Corintios la valida. El Antiguo Testamento nos muestra que esas relaciones eran prohibidas delante de Dios, pero el Nuevo Testamento, extrapolando o haciendo eco de estas enseñanzas, vemos que es prohibido estas relaciones incestuosas, estas relaciones entre parientes íntimos. ¿Cuál es el nivel más cercano permitido de consanguinidad para un matrimonio? Pues algunos dicen primos hermanos, pero he visto consecuencias de que primos hermanos se casen. Sus hijos nacen con deformidad, con malformaciones. Es de pensarlo. A pesar de que hoy no hay sino estas dos restricciones, podemos decir a ciertas parejas que no es sabio que se casen. Sí, con quién me casaré es algo demasiado importante y se debe escoger muy bien la pareja. Muy bien. ¿Es un mandato de Dios que todo creyente busque casarse? No. Si usted no tiene en su corazón casarse y puede mantenerse sexualmente puro en soltería, usted, si quiere, no se casa. Es una decisión propia. No es un mandamiento. No olvidemos que algunos pueden escoger no casarse por causa del reino. Pero si usted no puede mantenerse sexualmente puro, soltero, usted debe buscar casarse. Si usted tiene un fuego dentro de sí, sexualmente hablando, que lo consume, usted debe orar al Señor por un matrimonio, por un esposo o esposa. Sobre el divorcio. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos a ir rápidamente con esto. Aunque la corrupción del hombre sea tal que le haga estudiar argumentos para separar indebidamente lo que Dios ha unido en el matrimonio, sin embargo, nada sino el adulterio y la deserción obstinada, que no puede ser remediada ni por la iglesia ni por el magistrado civil, es causa suficiente para el divorcio o el lazo matrimonial. En tales casos debe observarse un procedimiento público y después de este puede la parte inocente casarse con otra persona si la parte ofensora hubiera muerto. Esta es la confesión de fe de Westminster. Algunas conclusiones.
sostenemos la regla monógama del matrimonio. Importante, la regla monógama del matrimonio, que todo creyente puede casarse solamente con ¿quién? Con un cónyuge, no con varios. Sostenemos que hay un divorcio por causa lícita. Creemos que hay un divorcio por causa lícita, aunque siempre debe haber dentro de un matrimonio perdón. Pero la Biblia hace una salvedad. Divorcio lícito y que el lo obtiene se puede volver a casar. ¿Cuál es ese divorcio lícito? ¿Por qué? Por adulterio o deserción obstinada. Sostenemos que persisten las restricciones por causa de consanguinidad en el Nuevo Testamento. No debe haber una unión marital entre un hombre que tenga un pariente muy cercano, hijos, hermanos y hasta cierto punto primos hermanos. Mis hermanos, yo quiero concluir con esto. Quiero que usted se vaya con la claridad de lo que dice la confesión de fe con respecto al matrimonio y la importancia de sostener matrimonios bíblicos. Nuestra declaración de fe es clara, concisa, directa en cuanto a la importancia del matrimonio. Y nosotros como iglesia bíblica sostenemos la importancia del matrimonio bíblicamente constituido. Si usted ha de ser miembro de nuestra congregación, el matrimonio es una institución importante para nosotros. Usted debe considerar el matrimonio como la institución que Dios ha dado al hombre para el deleite en esta vida. Vamos a orar. Gracias, Padre bueno, porque hoy podemos hurgar un poco más en tu voluntad. Con respecto a lo que tú dices, es el matrimonio. Para ti es importante el matrimonio y ya vimos por qué. Porque el matrimonio, en primera instancia, es la unión, es la muestra visible de la unión entre Cristo y la iglesia. Y cómo nosotros hemos de estropear esa gran verdad. Te glorificamos cuando tenemos matrimonios bíblicamente constituidos y se mantienen así. Mantenemos en alto la honra del matrimonio. Padre, ayúdanos a concretar matrimonios bíblicos y a mantener matrimonios bíblicos. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.